Progress. Amén. Estimados hermanos, entonces en esta oportunidad vamos a estar leyendo en el capítulo 12 del libro de Romanos. Vamos a estar meditando en los versículos 1 al 21, aunque vamos a ir por etapas. Dice la palabra del Señor, el primer versículo de este capítulo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hasta el capítulo 11, como habíamos leído y como habíamos estado meditando la semana anterior, habíamos visto que el 11 era como un resumen de los 10 primeros, que hacía referencia justamente a esta gracia de Dios, a esta salvación, y su relación con el pueblo de Israel y su relación con el creyente en cuanto a los que han formado y forman parte de la iglesia, tanto judíos como no judíos. Amén. Hasta el capítulo 11, entonces, se habló de esto, acerca de la salvación de Dios, del plan de salvación, tanto al pueblo de Israel como nación, y así a los escogidos de Dios. Ahora, en el capítulo 12, nos comienza a hablar de una vida práctica en esta fe en la que nosotros estamos inmersos, ¿no? Ahora podemos decir, hemos sido salvados, hemos entendido el plan de salvación para nuestras vidas, que ha sido por gracia, por obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero ahora entonces, siendo nosotros acreedores de esa salvación tan grande, comienza el apóstol Pablo con el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos y nos dice, así que, así que como que denota, bueno, entonces ahora, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, y acá obviamente que vemos que está haciendo referencia a sacrificios, ¿no? En el Antiguo Testamento, por la ley, se habían establecido sacrificios que hacía el sacerdote, donde un animal moría, muchas veces se cortaban en pedazos encima del altar. Si bien el ritual de ese sacrificio era de suma importancia, ya en el Antiguo Testamento, en varios pasajes, como primera de Samuel 15:22, el Salmo 48, o el libro de Amós 5, del 21 al 24, establece que Dios no se agrada tanto del sacrificio en sí, sino de la obediencia a Dios. No, dice, no me agrado tanto en vuestros sacrificios, sino en que se me obedezca. Lo encontramos en estos pasajes como referencia, ¿no? Los vuelvo a nombrar para aquellos que toman nota, primera de Samuel 15:22, Salmo 48, y el libro de Amós, el capítulo 5, del versículo 21 al 24, haciendo referencia justamente a esto, donde Dios menciona que incluso los sacrificios pueden ser vacíos y no agradables delante de la presencia de Dios si solo se hace como un ritual, que en realidad lo que a Dios le importa es la obediencia, o lo que Dios busca, espera de un hijo, de una hija, es la obediencia. Entonces, teniendo en cuenta esta referencia, cuando el apóstol Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿de qué está hablando? Está hablando de una plena obediencia a Dios. ¿Cuándo? Absolutamente todos los días. Está queriendo alejar el pensamiento cristiano de todo ritualismo. No es que solamente obedezco a Dios el día domingo cuando voy a la iglesia, o el día sábado, o el día miércoles, o en el día de oración, o cuando estoy dentro del templo y luego cuando salgo yo soy otra persona diferente. Está diciendo, presenten
no algo exterior, sino sus cuerpos en obediencia a Dios. Cuando dice sacrificio vivo, está diciendo que morir a nuestro yo, a nuestros deseos personales, morir a nuestras ideas y estructuras humanas para realmente rendirnos ante el Señor en obediencia. Y dice algo muy interesante, ¿no? Sabiendo que es un sacrificio como santo también. ¿Santo qué quiere decir? Que estoy apartado para Dios. Por lo tanto, si estoy apartado para Él, voy a obedecer a Dios. Dice, un sacrificio que sea agradable a Dios. Y volvemos a estos pasajes del Antiguo Testamento que mencioné. No se refiere a un activismo. Hago esto, hago lo otro y hago esto también. Y entonces, bueno, de esta manera agrado a Dios. Y algunas personas hasta llegan a creer que tienen ciertos derechos para reclamarle a Dios porque hacen esto o aquello, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser si yo hago esto que Dios no me dé lo que yo estoy pidiendo, etcétera? Porque no están entendiendo que en realidad a Dios nosotros no le canjeamos absolutamente nada, sino que lo que estamos haciendo es ser agradables a Dios porque le amamos a Dios y obedecemos porque hemos sido transformados y su amor reina en nuestro corazón, sin esperar nada a cambio, porque en realidad el milagro mayor ya lo ha hecho el Señor, que es rescatarnos de las tinieblas y traernos a su luz admirable. Y el apóstol dice, bueno, tengamos en cuenta esto, que sea algo diario, vivo, santo, agradable a Dios, nuestra obediencia al Señor. Y dice algo muy importante. Esto es vuestro culto racional. Esta palabra racional no viene de partecitas de ración, sino del razonamiento. Un culto inteligente. Amén. Culto significa que nosotros rendimos algo en particular hacia alguien, en este caso hacia Dios, pero racionalmente, de manera inteligente. Entre otras maneras podemos decir que el apóstol Pablo está diciendo, si son verdaderamente inteligentes, van a obedecer a Dios en todo. Van a hacer un sacrificio vivo. ¿Y qué es un sacrificio vivo? Una vida de obediencia apartada, santa para Dios. Esto es algo realmente razonable. Es algo que es coherente, es algo que es de una persona inteligente, con la capacidad de elegir lo mejor. Entonces, arranca de esta manera el apóstol Pablo diciendo, así que ya son salvos, así que comprenden la salvación que es por gracia, y ahora qué, les ruego que por esta misericordia de Dios que han recibido, que ustedes obedezcan al Señor en todo. Porque esto debe ser de una manera que agrade a Dios y es algo razonable, algo correcto, algo inteligente. Y añade en el versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Ven cómo se va vinculando el versículo 1, interpretándolo de esta manera, con lo que dice el versículo 2? ¿Qué dice la última parte? Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios que se nos hace agradable y perfecta. Hay una realidad también donde nosotros podemos, de alguna manera, falsificar lo que a Dios le agrada, ¿no? Podemos decir, bueno, a Dios le agrada que yo congregue, bien, voy a ir a congregarme. Bueno, a Dios le agrada que dé a los pobres o que ayude a las más personas, listo, lo voy a hacer, a Dios le agrada. Pero todo eso puede ser simplemente una fachada de activismo, o como hacían en el Antiguo Testamento, llevaban los sacrificios, los mejores animales, etc. Pero Dios llegó un momento que estoy
asqueado, estoy cansado de vuestros sacrificios. Yo lo que quiero es que me obedezcan. Y esta obediencia, como hablábamos en algunas reuniones anteriores, tiene que ver, está ligada con la verdadera fe. Yo no puedo obedecer a Dios realmente si no tengo fe, si no tengo la plena confianza en el Señor, en su palabra. Y nos dicen, no se conformen a este siglo, no déjense llevar por todo lo que este sistema les está ofreciendo, dice, sino que tienen que transformarse mediante la renovación de vuestro entendimiento. O sea, tenemos que ir sacando cosas que el sistema nos ha implantado de alguna manera en nuestro pensamiento, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir, de sentir. ¿De qué manera? Para que nosotros vayamos en obediencia al Señor y comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. Por eso dice, renovar en vuestro entendimiento. Por eso se liga con el primer versículo, un culto racional. ¿Cómo estamos adorando a Dios? ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? ¿De manera sabia, inteligente, razonable o simplemente una fachada? Para que comprobemos entonces que la voluntad de Dios es buena y es agradable. Si no, es imposible comprobarlo. Seguimos viviendo de una manera religiosa y no comprobamos esta voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta. Y esto solamente es posible, hermanos, cuando el Espíritu Santo nos renueva, nos reeduca, nos reorienta y somos transformados en nuestro interior. Amén. Ahora, una vez que nosotros hemos sido salvados, que hemos sido transformados por el Espíritu Santo, está la parte de nuestra responsabilidad para vivir en obediencia al Señor, buscando cuáles son sus propósitos, inclusive de cada día, de cada momento. Y esta es nuestra obediencia plena y nuestra forma de ser un sacrificio vivo, santo, agradable, un culto racional. Dice el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, recuerden que todo este capítulo lo que está hablando es de cómo debe comportarse, cómo debe ser una persona que ha nacido de nuevo, cómo debe moverse. Y acá está diciendo que cada uno que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Bueno, esto es importante. ¿Cuál es el concepto que debemos tener nosotros de cada uno? ¿Cuál sería, no? Si nosotros volvemos a los capítulos anteriores, el apóstol ya lo explicó, lo expuso, que no hay ninguno solo merecedor de la gracia de Dios. Todos pecaron. Que si no hubiera sido por el Señor, ninguno de nosotros sería digno de entrar en su presencia o de ni siquiera servir a Dios. Entonces está diciendo, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Qué somos nosotros? Pecadores que han sido perdonados por la gracia de Dios. Eso soy yo y cada uno de nosotros. No tenemos otro parámetro. Por eso la gracia ha sido necesaria sobre nuestras vidas. Si no hubiera obrado nuestras obras y decir, bueno, algunos somos más merecedores que otros. No, cuando todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Entonces dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No es posible, no hay lugar para que ninguno de los hijos de Dios o creyente tenga una estima propia más alta que algún otro.
De ninguna manera, no hay lugar para eso. ¿Qué dice? Sino que piense de sí con cordura, como diciendo, ubíquense. Cuidado con el lugar donde se ponen a sí mismos. Piensen con cordura, con honestidad. Y si pensamos con honestidad, cada uno de nosotros vamos a decir, no merezco absolutamente nada. Todo lo que recibí lo recibo por gracia de Dios, por su amor y su misericordia. Entonces eso no nos da lugar de ninguna manera a creernos más el uno que el otro, o merecer más el uno que el otro. Y cada lugar que ocupamos dentro del cuerpo de Cristo tiene que ver con lo que el Espíritu Santo nos ha dado como tarea para que llevemos adelante. Tampoco es nuestro. Ahora, dice además, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, este pasaje, cuando dice conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, no se está refiriendo precisamente a la fe salvífica, porque en realidad es un acto soberano de Dios sobre nuestras vidas, sino que como consecuencia de esa salvación en nuestras vidas, se está refiriendo a lo que va a desarrollar más adelante, este mismo capítulo, que habla acerca de los dones y de que cada uno tenemos algo en particular para poder desarrollar dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno, dice, este versículo dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque no todos tenemos la misma función. Entonces es como que la mano se va a comparar con el pie, ¿no? Y la mano se va a querer enorgullecer porque va a decir, bueno, tengo la capacidad de un dedo prensil con el pulgar, porque puedo agarrar cosas, etcétera. Claro, pero el pie va a decir, bueno, pero yo corro más rápido. Eso es cuando de repente se pierde el concepto de cuerpo, cuando no se entiende que somos parte de un mismo cuerpo. Es ignorar que estamos dentro de un cuerpo que es la iglesia. No, entonces dice acá, cada uno, según la medida de fe, es como también hablábamos anteriormente, ¿no? en otros mensajes, diciendo, si querés medirte, medite con tus propios logros, ¿no? Gloríese a sí mismo en este sentido de comparar cómo estás hoy con respecto a ayer en cuanto a tu parecerte a Cristo, pero no con el otro hermano. No, nuestra medida es Cristo, ¿no? Entonces lo que Pablo está diciendo acá, bueno, lo que repartió fue el Señor y cada uno tiene una función específica que fue dada por Dios y que cada uno tiene que desarrollarlo con excelencia. Pero ojo, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Ninguno. Amén. Dice, por supuesto que la Biblia se responde a sí misma y explica, como le enseña la hermenéutica, el contexto. ¿Por qué dije esto del versículo 3? Porque el 4, ¿qué dice? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, dice el 5, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ninguno puede creerse más que el otro, porque todos formamos parte de un solo cuerpo. Y el que se merece toda la gloria es Cristo, que es la cabeza de ese cuerpo. Amén. Cuando aquí dice ninguno piense de sí mismo de una manera que no le corresponde, está hablando de ese valor humano, ¿no? Ese valor que está en el sistema también.
que lo encontramos. Y está diciendo, ustedes no se miran en ese sentido, y mucho menos como miembros del cuerpo de Cristo. No caigan en ese error también. Hay gente más importante y gente menos importante. El sistema es así. Cuanto más dinero tenés, sos más importante. Cuanto más estatus social, sos más importante. Cuanto más cercano a ciertos lugares de poder, sos más importante. ¿Verdad? Así se maneja el sistema. Pero en el cuerpo de Cristo, el único más importante es Cristo, porque la cabeza, todo el resto del cuerpo obedece a Cristo. No es mérito de la mano lo que hace la mano, no es mérito del pie lo que hace el pie, sino es mérito del cerebro, de la cabeza de ese cuerpo. Ahora fíjese cómo funcionaría su cuerpo sin cabeza. ¿Funciona? No funciona. Ahí no sirve para nada ni la mano, ni el pie, ni el codo, ni la oreja, ni la nariz, ni la boca. No sirve absolutamente para nada si no tiene el cerebro que hace posible todas las funciones, incluso las funciones vitales como el respirar. Entonces, esto es lo que está exponiendo el apóstol Pablo. Está diciendo, entiendan, es un cuerpo. Y todos son partes de ese cuerpo formando lo que es la iglesia y son tan importantes y tan insignificantes todos de la misma manera. Porque sin la cabeza ese cuerpo no tiene sentido, no funciona, está muerto sin Cristo. Entonces dice, ahora sí, haciendo referencia al versículo 3, donde dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, aparece el versículo 6 que dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, ¿gracia qué es gracia? ¿Cómo lo podemos traducir? Regalo, don. Según el regalo que nos es dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. A eso se refiere. Porque ¿a quién les está hablando aquí el apóstol Pablo? Está hablando a los que son parte de la iglesia, aquellos que han nacido de nuevo. Y está diciendo, ustedes tienen estos deberes como hijos de Dios, como creyentes. Tienen que ser de esta manera. Pero entiendan de que no hay ninguno más importante, aunque todos tienen diferentes funciones dadas por el Espíritu Santo. Y aquí nombra algunos que vamos a analizar, pero brevemente, pero es importante que tengamos en cuenta. El primero que nombra, dice, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. Bueno, acá es importante tener en cuenta que cuando dice de la profecía, por supuesto que encontramos ejemplos de profetas que anunciaban eventos futuros, sobre todo en el Antiguo Testamento, y algunos casos que aparecen en el Nuevo Testamento. Pero muchas veces, como se nombra también en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1 al 3, Primera de Corintios 14, 1 al 3, se utiliza para dar a entender que la profecía la da aquel que predica la palabra del Señor. Amén. No siempre, cuando aparece en la Biblia la palabra profecía se está refiriendo a que una persona, por lo que Dios le ha hablado, está hablando de un evento futuro, sino cuando muchas veces se dice que profeticemos, está refiriendo
a que hablemos la palabra de Dios, que es una gran profecía. La palabra profética más segura es el conjunto de la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos dando un mensaje de la palabra de Dios, estamos profetizando en ese sentido. Por eso cuando dice, según la gracia que Dios les ha dado, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y la medida de la fe es la palabra de Dios. No puedo decir absolutamente nada que no esté conforme a la palabra de Dios. No puedo, porque creo tener una profecía de parte de Dios, decir algo que no coincida y que no se ajuste a la Biblia o a la palabra de Dios. O escribir un nuevo libro porque digo, he recibido una nueva profecía de parte de Dios en este tiempo. No, de ninguna manera, porque la profecía perfecta Dios ya la ha dejado en su palabra. Tiene que estar ajustada toda palabra profética a la Biblia. Por eso que cuando predicamos de la Biblia, también profetizamos. Amén. Si bien este estudio es más que nada el libro de Romanos, pero está bueno mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con estos dones. El siguiente que aparece dice, o si de servicio en servir. ¿Cómo de servicio? Claro, aquellos que tienen este don especial, una capacidad para atender al cuerpo de Cristo en sus necesidades, y muchas veces tiene que ver con necesidades materiales. Y tienen esta sensibilidad como más agudizada que otros, que detectan esto y están ahí constantemente. Miren, voy a dar un ejemplo simple, ¿no? Por ahí estamos caminando el día de reunión, por el medio del pasillo del templo, y vemos que, no sé, hay un paquete ahí tirado en el suelo, etcétera. Capaz que 10 de nosotros pasamos por al lado sin ningún problema. El que tiene don de servicio es más fuerte que él y lo va a agarrar y lo va a llevar al cesto de basura. O está viendo que, no sé, está en la reunión ahí sentado y de repente ve que alguien está incómodo, que le está pasando algo, no puede, se para, va y le ayuda automáticamente, no necesita que nadie le esté diciendo. Tiene esta afinidad más agudizada para servir al otro constantemente. No quiere decir que todos los creyentes tengamos que servir a los demás. De hecho, lo hacemos. Pero hay algunas personas que tienen como un don especial para esto. Están muy atentos, tienen como, no sé, diríamos, la captación de su antena espiritual está más agudizada en ese sentido, y no se les escapan estos detalles, que por ahí a la mayoría sí. Es decir, ¿cómo? Mira, no me di cuenta yo. ¿Cómo te diste cuenta? Y bueno, tiene un don especial de parte de Dios, que es el don de servicio. Está atento a esas cuestiones que por ahí a otros se nos puede pasar. Y dice, ¿qué? ¿Y esto tiene que ver con un don del Espíritu Santo? Por supuesto que sí, porque es muy necesario estar ayudando al otro. Y si ninguno nos damos cuenta, y es un problema a veces. Pero gloria a Dios que hay dentro de el cuerpo de Cristo personas que tienen más agudizado este sentido, es un don del Espíritu Santo, que están ahí dispuestos a servir. Y colaboran también ayudando al resto del cuerpo a servir y a colaborar. Aparece también en estos versículos, dice, y el que enseña en la enseñanza. Se refiere tanto a aquellos que especialmente están dedicados a escudriñar y a instruir al resto de la iglesia en la palabra de Dios, y no necesariamente aquellos que exclusivamente se dedican a la enseñanza o que se han preparado, pero sí hay un don especial de Dios que es impartido para algunos del cuerpo de Cristo con una capacidad para enseñar, aunque todos de alguna manera discipulamos a otros, todos enseñamos a otros, transmitimos lo que conocemos de Dios a otros,
pero hay dentro del cuerpo de Cristo personas que Dios les ha dado un don especial, incluso para explicar algunas cosas que son difíciles de explicar. Amén. Qué maravilloso, ¿no? El Espíritu Santo lo que hace. Ahora, también dice el versículo 8, el que exhorta en la exhortación. Bueno, esta palabra a veces ha sido tan mal usada, ¿no? Describe a aquellas personas que tienen también un don especial y que aplican la verdad de la palabra de Dios, la verdad de Dios en situaciones particulares. Y generalmente, ¿saben qué? Alentando a otros. Porque uno dice, no, me exhortaron en la iglesia, como un dicho ahí común. Y que, te retaron en la iglesia. Porque confunden la palabra exhortación con que te van a dar con un caño, con un palo. Y la Biblia no dice eso. La palabra exhortar tiene que ver con llevar la luz de la palabra, de la verdad, a una situación. Y mayormente es para alentar a la persona, para que siga adelante, o a veces para que se encamine, porque tal vez está errando en algo, y decirle, mira querido, la verdad que si seguís por ahí te vas a tropezar, te vas a golpear, tenés que ir por este otro lado, ¿no? Y a veces incluso en algunos lugares hemos presenciado situaciones medias violentas de unos con otros, y no, pero estoy exhortando con la palabra, y le estaba pegando con la Biblia a la cabeza un poco más. No se refiere a eso la palabra. Dice con toda mansedumbre, con humildad, con amor de Cristo, por supuesto con la autoridad de Dios, etc. Pero cuando dice aquí el que exhorta en la exhortación, primero que el que exhorta tiene que conocer muy bien la verdad de la palabra de Dios. No puede exhortar de lo que le parece, que eso es muy importante. En la iglesia no tiene que haber conflictos por lo que le parece a uno y lo que le parece al otro. En la iglesia tenemos que todos tener un conflicto, por así decirlo, con la palabra de Dios, porque nos tenemos que ajustar a ella y a veces nos cuesta, a todos, porque hay cosas que fallamos. Entonces tenemos que ir a la luz de la palabra y el que tiene este don de la exhortación, aunque no le guste, se va a ajustar a la palabra de Dios para traer una verdad ante una situación. Y tal vez él mismo tiene que reconocer, esto no lo hice bien, esto no está bien, pero vamos a ver qué dice la palabra y todos nos vamos a ajustar a ella. Es una capacidad que el que exhorta tiene que tener conocimiento de Dios, estar iluminados con la palabra del Señor. Por supuesto que esta es una tarea que se lleva adelante desde ministerio pastoral, ¿verdad? Pero cada uno de los creyentes también de alguna manera lo llevamos adelante y algunos tienen esa capacidad, ese don. Aunque no sean necesariamente pastores de una iglesia o líderes de una iglesia, tienen esta forma de poder hablar con las personas, a veces confrontando, pero siempre con la verdad de la palabra de Dios, no desde su parecer. Ya cuando empezamos una charla y te dicen, bueno, te digo porque a mí me parece que esto es así, bueno, ahí ya estamos complicados. La charla tiene que empezar, vamos a leer la palabra, a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a este tema. Eso es lo correcto. Eso es lo que debe ser. Todos nos ajustamos a lo que dice la palabra de Dios. Todos. Amén. A veces fue mal usada esta expresión de la exhortación cuando es una herramienta y un don maravilloso del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Ahora dice también, el que reparte con liberalidad. ¿Cómo? ¿Es un don del Espíritu Santo repartir? Bueno, algunos ahí medios graciosos por ahí ponen, sí, tengo el don de repartir y reparten piña y otras cosas, ¿no? Pero no se reparte. No está hablando de eso precisamente la palabra del Señor. No dice el don de repartir en ese sentido, pero sí está hablando del don de repartir que lo da el Espíritu Santo.
se refiere a quienes están dotados para contribuir al sostén emocional o material de otros. Amén. Dios da para que también podamos dar a otros. Y es un don del Espíritu Santo. Hay personas que no saben repartir, pero hay personas que sí saben repartir. Que están dispuestos a repartir y lo hacen con el amor del Señor y con todo gozo y con toda alegría. Porque es un don que el Espíritu Santo ha puesto en sus corazones, en sus vidas. Y no solamente cuestiones materiales, sino también de lo espiritual. O de la ayuda, o de un consejo, o de prestar oído. No importa si se hace tarde, si se hace la 1, 2 de la mañana, pero están con ese fervor, con esas ganas. Están dispuestos a dar. Tanto lo espiritual como lo material. Es un don del Espíritu Santo. Maravilloso. Porque al que da, el Señor le multiplica. Ya sea de lo espiritual o de lo material. Cuanto más das, el Señor más te multiplica. ¿Para qué? Para seguir dando a otros. Entonces también es un don del Espíritu Santo, el don de repartir, como dice acá, el de repartir con liberalidad. Si lo sentís en tu corazón, hacelo, está diciendo, libremente, porque los recursos son de Dios y son inagotables. Con liberalidad, con libertad en Cristo, porque el Espíritu Santo es el que te pone en el corazón para que lo hagas. Ahora dice además, el que preside con solicitud. Presidir se refiere a que está dotado para orientar en todas las esferas de la vida, como lo hacen muchos pastores, ministros, líderes, o aquellos que tienen a cargo también funciones administrativas. También entrarían acá, podríamos decir, la función de algunos diáconos en la iglesia, porque está diciendo el que preside con solicitud. La palabra solicitud es que estar prestos a poder realizar esta tarea constantemente, solícitamente, apurados en esto. No hay, bueno, después más tarde, quizás en algún momento, no. Están prestos para prestar este servicio, que es el de presidir. Imagínense, ¿no? Si estamos ahí, en medio de un día como el de hoy, y somos 2 o 3, tenemos un paraguas, y nos ponemos ahí, bueno, alguno tiene que tomar la decisión de ver si abrimos o no el paraguas. Y nadie toma la decisión, y bueno, y nos mojamos. ¿Qué va a hacer? Nos mojamos todos, porque nadie presidió. Nadie dijo, dame el paraguas acá que lo abrimos y listo. Por eso el que preside tiene que hacerlo con solicitud, es decir, vamos a resolver. No podemos estar estancados y quietos todo el tiempo. El que preside tiene esa capacidad del Espíritu Santo para ir adelante. Entonces, hay personas que el Señor les dota de esta capacidad de reacción inmediata. Es como decir, bueno, dejémonos de dar vuelta, hacemos esto. Bueno, el que preside es el que tiene esta capacidad dada por el Espíritu Santo. Si ninguno la tuviera dentro del cuerpo de Cristo, y bueno, estamos todos sentados, no hacemos nada. ¿Amén? Perfecto. Sigue diciendo. El que hace misericordia con alegría. Esto define a quienes poseen el don de una fuerte sensibilidad, desempeñados a llevar a cabo funciones especiales dentro de la iglesia, en la asistencia y la ayuda. Misericordia. ¿Ven? Cuando todos los demás estamos para apedrear, aparece el que tiene don de misericordia.
Me dice, no, hermano, a ver, primero le hablamos, vamos a orar un tiempo más. Tiene una capacidad dada por el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo para apaciguar, para traer la calma, no solamente en situaciones complejas, sino también en las personas en particular. Cuando alguien está mal, está con un conflicto tremendo dentro de sí mismo y de repente viene que hace misericordia y le habla de la misericordia de Dios. Una persona que viene diciendo, no, la verdad que soy un desastre, no sirvo para nada, no puedo seguir a Cristo por esto, porque hice esto, aquello y el otro, y de repente dice, Jesús te ama y te buscó así como estás. Está ejerciendo el don de misericordia. Y te quiere perdonar, si te arrepentís, si confesás tus pecados, el Señor te transforma. ¿Verdad? Entonces, es maravilloso. Y dice algo importante. Dice, con alegría. ¿Por qué dirá con alegría? Los que poseen estos dones no tienen que tampoco dejarse llevar por la situación, porque si no pueden ser arrastrados también. Porque generalmente el que tiene este don de misericordia está ahí pendiente de todos los que tienen problemas. Y tienen esa capacidad, esa sensibilidad espiritual para detectar todos los que tienen problemas. Porque por eso me entero de uno o dos, pero estas personas dentro del cuerpo de Cristo se saben los problemas de todos y no estoy diciendo que sean chusmas, sino porque tienen una sensibilidad especial del Espíritu Santo para detectar estas situaciones problemáticas y se duelen junto con los que están pasando estos problemas. Por eso dice, haga la misericordia, pero con alegría, ojo, porque ustedes están haciendo una función enviados por el Espíritu Santo, pero el gozo del Señor es su fortaleza. Está diciendo, no, no se carguen con todos esos problemas de los demás, o con las situaciones que ustedes detectan. Es para que oren, para que aconsejen, para que alienten, pero háganlo con alegría, siempre con alegría. Ahora, cuando nosotros leemos este versículo, ¿no? Dice, el que hace misericordia, hágalo con alegría. ¿Por qué? Porque el que hace misericordia también sale en la ayuda del otro. Es el que está ahí para sostener. Y si esa tarea espiritual dentro del cuerpo de Cristo me empieza a pesar, ya no lo voy a hacer con alegría. Lo voy a hacer con un pesar. Y bueno, porque sucede esto a veces, ¿no? Por el ejercicio de ciertos dones, es como que después ya lo sabemos. Bueno, lo hago porque sé hacerlo. Como el músico también, ¿no? Al principio tuve unos nervios, las primeras canciones, las primeras notas, ahí unos nervios. Ahí el hermano Ángel se sintió tocado, gloria a Dios. Y después es como que ya se nos hace costumbre, lo tenemos, y si nosotros nos dejamos llevar, no, no somos conscientes de que estamos haciendo un servicio espiritual, algo para Dios, y por ahí hasta nos puede pesar. Le digo por experiencia propia, a mí me ha pasado en eso. Entonces, el que hace misericordia siempre lo tiene que hacer con alegría en el corazón. Si usted tiene esa capacidad, esa sensibilidad para ir hacia aquellos que están sufriendo, padeciendo, etc., nunca lo haga como una obligación humana, sino con alegría en el corazón. Para ser de bendición al otro, pero también seguir siendo de bendición para usted.
Porque si usted va a estar después quejándose todo el día, uy, todo el problema de este y del otro y aquello y todo el tiempo, no es de bendición al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos un poquito más. Y dice algo muy importante, versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Todos estos dones, hermanos, tienen que ser hechos en el amor de Dios. Por eso tiene que ser algo espontáneo, transparente, genuino y real. Y todo hecho con amor hacia el prójimo. Todos los mandamientos se resumen en dos mandamientos. Uno, amar al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza. El segundo, semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todo ejercicio de dones que hagamos dentro del cuerpo de Cristo tiene que ser hecho basado, y nuestro motor tiene que ser el amor de Dios que ha sido derramado en nuestras vidas. Si no, no sirve, no bendice, al contrario, genera problemas a veces. Tiene que ser basado en el amor que Dios ha derramado en nuestro corazón. Podemos hacer ejercicio de muchas cosas, pero si no está basado en el amor de Dios, va a ser vacío y no va a obtener los resultados espirituales que se esperan. El amor debe ser el primer mentor en las relaciones cristianas, no solo entre los hermanos, y ahora vamos a ver, sino también con aquellos que no son hermanos. Dice versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Fraterno viene de hermanos. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, participando en la hospitalidad. Hasta ahí, la mayoría dice amén, gloria a Dios. Estamos hablando de lo que sucede y lo que debe ser en las relaciones entre los hijos de Dios, entre los hermanos. Amor fraternal. Nos preferimos los unos a los otros. ¿Qué está diciendo esto? Que honremos a los demás, que levantemos en alto a los demás. Gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, o sea, compartimos todas las cosas, juntos orando al Señor, constantes, repartiendo para las necesidades de los santos, siendo hospitalarios los unos con los otros. Esto debe ser algo natural entre medio de la iglesia. Pero llega el versículo 14 y se nos complicó todo. Hasta ahí veníamos bien, ¿no, hermano? Pero versículo 14 nos dice, bendecir a los que los persiguen. Bendecir y no maldigáis. Ahí ya no nos gusta tanto. Veníamos bien. ¿Por qué? Porque los que nos persiguen justamente no nos quieren hacer bien. Porque los que nos persiguen no solo que no nos hacen bien, sino que nos hacen mal. Y podemos encontrar un montón de pasajes bíblicos donde podemos hablar de acechanzas, de calumnias, mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué hacemos nosotros con eso? Claro, hasta el otro versículo 13 veníamos felices, contentos, porque mi hermano que me bendice, yo lo bendigo, mi hermano que me ayuda, yo lo ayudo. Pero ¿y qué hay con el que me persigue? No está diciendo simplemente que no es cristiano, dice que me persigue además. ¿Cuál debe ser una actitud de un verdadero hijo, una hija de Dios? Bendecir. Y acá bendecir, hermanos, ojo con esta palabra bendecir, que a veces la acomodamos como bien nos parece. También. Porque bendecir significa hablar bien del otro.
¿Estás hablando bien de la persona que te hace mal? Ah, aleluya. Bendecir al que me persigue está diciendo hablar bien de una persona que me hizo mal o que está tratando constantemente de hacerme mal. Yo tengo que hablar bien de él. Es más, me encuentro con alguien en la calle y me pregunta, che, fulanito, ahí está, bien, gracias a Dios, ah, no, ese es sinvergüenza. No, hermano. Eso no tiene nada que ver con un hijo o con una hija de Dios. No tiene nada que ver con el desarrollo de los dones espirituales. Hablar bien. Y ahora vamos a entender bien por qué, cómo funciona espiritualmente esto. Yo tengo que bendecir a los que me persiguen, bendecir a los que me maldicen. Tengo que hablar bien de ellos aunque ellos hablen mal de mí. ¿Cómo nos cuesta eso, verdad? Pero nos cuesta porque a veces no entendemos cuál es el peso espiritual de todo esto. Bueno, esto lo debemos hacer y está clarísimo, ¿no? Pero vamos a leer un poco más, hermano. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Aquí vuelve esto. No sabios en vuestra propia opinión. Sabios según el conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Sabios en cuanto respecto de la Biblia. Entonces, todo lo que yo hablo, lo que aconsejo, tiene fundamento bíblico. No en lo que a mí me parece, no en lo que yo digo, no porque a mí me enseñaron así, no porque yo lo viví de esta manera. No sirven las experiencias. Nosotros tenemos que basarnos en la verdad bíblica cuando vamos a hablar sobre un asunto. Amén. Bueno, no sé si todos dicen amén. Dice la palabra de Dios. No seáis sabios en vuestra propia opinión, está diciendo eso. Ni en la tuya ni en la mía. Tenemos que ser sabios en el conocimiento de lo que dice Dios. Sigue. Acá también muy lindo versículo 17, si no lo tiene marcado en su Biblia, márquelo, hoy es un buen momento para hacerlo. Capítulo 12, versículo 17 de Romanos, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿De quién está hablando? De los que me hacen mal. Tengo que procurar lo bueno. Primero me dijo que tengo que hablar bien de ellos, bendecirlos, hablar bien de ellos. Y segundo, procurar que le vaya bien. Y mire lo que dice 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Insistir quiere decir esto, en estar bien con todos. Capaz que no lo podemos resolver, pero que eso que no se pueda resolver no tenga nada que ver con mi actitud, sino con el del otro, no mío. Un ejemplo práctico y común, no me saluda, bueno, yo lo voy a saludar. Ah, no, si no me saluda, no lo saludo nunca más. Bueno, está mal. No, ahí ya no estás poniendo tu parte. Yo lo hago. Si el otro no me saluda, qué lástima. Pero está diciendo, en cuanto dependa de vosotros, estar bien con todos. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible. Y si no es posible estar bien, es porque depende del otro, no de mí. Dice 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y acá viene como por broche de oro para esta
enseñanza del capítulo 12 de Romanos, dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué hay que hacer? ¿Que se muera de hambre? No, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bueno, hermanos, acá vamos a sumergirnos en la palabra del Señor, porque acá está el tema. Primero los versículos 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Bueno, hay una ley espiritual. Si yo tomo algo, ¿verdad? De un lugar, lo que sea. Con el ejemplo más práctico voy al supermercado, ¿no? Yo voy al supermercado y tomo productos. Bárbaro. Yo les pregunto, ustedes entran al supermercado con el carrito, ¿hay alguna persona con ustedes al lado decirle, esto no podés agarrarlo, aquello no, etcétera, o ustedes pueden agarrar todo lo que quieran libremente? ¿Podemos agarrar todo lo que queramos libremente o no? Un changuito, 2, 3, 10 changuitos, no hay ningún problema. Qué fácil, ¿no? Ah, bueno. Yo voy al supermercado, cargo todo lo que quiero. ¿O no? Vamos al súper, carrito. Bueno, y si vamos con la esposa, peor todavía. Bueno, cargamos 2 carritos llenos de cosas. No hay ningún problema, no hay restricción. No hay tope para nada. No hay ningún problema, pero hay un pequeño detalle. Cuando llegamos y queremos salir, me dice, señor, pase por la número 15. ¿Cómo es esto? Sí, por la caja número 15 pase, porque ahí le van a cobrar todo lo que cargó en el carrito. Ah, y ahí nos duele. Ahí empezamos, uy, no, pero ¿para qué agarré tanto de esto? Y le decimos a la esposa, no, pero esto no era necesario, ¿para qué lo cargaste? Y la esposa dice, y eso que vos pusiste ahí tampoco, no era necesario, mirá todo lo que tenemos que pagar ahora. Bueno, cuando nosotros agarramos algo, nos apropiamos de algo, tenemos que pagar, ¿o no? O si no, tenemos que sacar todo y no pagamos nada. Tenemos que devolver todas las cosas del carrito y no pagamos nada. Entonces acá está el tema de la idea que quiere o instala el apóstol Pablo cuando dice, no pagues a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de los hombres. Está diciendo, no devuelvas mal por el mal. ¿Por qué? Porque si yo me cargo mi vida con cosas malas, yo lo tengo que pagar porque lo compré. Si alguien a mí me insulta, me calumnia, etcétera, y yo me lo agarro, me lo arraigo, yo tengo que pagar. ¿Y saben cómo pago? Con la misma moneda. Si yo agarré azúcar en el changuito, ¿saben qué tengo que pagar? Azúcar. Si yo me cargo una bicicleta en el changuito, no voy a pagar un alfajor. Tengo que pagar la bicicleta. Lo que nosotros cargamos en nuestro corazón, en nuestra vida, lo arraigamos, es lo que pagamos y después devolvemos lo mismo. Pagamos lo mismo. Por eso dice, no devuelvas mal por mal. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros nos apropiamos de las cosas malas y después tenemos que pagar. Y se genera una cadena, no una cadena de favores, sino una cadena de maldad. Mal por mal. Y a veces no lo recibe justamente la persona que me hizo el mal a mí, se lo paso a otro. Es parte de nuestra humanidad con la que nosotros luchamos. Pero acá el apóstol está diciendo, no se carguen con la maldad, no compren lo malo, hagan el bien, bendigan, hablen bien,
Si tiene hambre, denle de comer. Si tiene sed, denle agua. Si alguien los trata mal, los insulta, díganle, ¿sabes qué? Me gustaría ser tu amigo. Y capaz que te insulta más. Muchos conocen la historia de Nicky Cruz, del predicador David Wilkerson. Este hombre era pandillero y el predicador David Wilkerson iba y le llevaba un mensaje de Dios, le decía, Jesús te ama. Y este hombre no solo le insultaba, sino que hasta más de una oportunidad golpeó al pastor David Wilkerson. Y en una oportunidad de tantas veces, David Wilkerson le dijo, vengo a decirte que Jesús te ama, y lo golpea, lo humilla, y le dice, ¿tenés algo más para decirme ahora? Y David Wilkerson le dijo, Jesús te ama, y yo también. Y ese hombre no pudo más con tanto amor. Y se humilló, se convirtió a Cristo. ¿Por qué? Porque David Wilkerson nunca se cargó con nada malo en su corazón. Solamente bendijo. No compró la maldad. No se la apropió. No tuvo que pagar nada en la salida del supermercado. Y cuando el versículo 20 dice, haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Algunos, con mente carnal, porque somos un poco vengativos, dicen, bueno, listo, se le va a prender fuego en la cabeza. Yo voy a hacer todo lo bueno, pero esa bondad, pero pensando que después se le va a prender fuego en la cabeza, de bondad no tiene nada, de espiritual no tiene nada y de Dios no tiene nada. Eso es venganza y eso es hacer algo esperando que al otro le pase algo, una cosa mala. Cuando nosotros vamos al original, ¿saben lo que está diciendo? Sentirá vergüenza de su condición. Porque volvemos al ejemplo de David Wilkerson y de Nicky Cruz. Llegó un momento que este hombre se humilló, sintió vergüenza de su propia condición humana, diciendo, ¿cómo puede ser que cada vez que este hombre me viene a decir algo bueno, yo lo golpeo, yo lo lastimo, yo lo insulto? Se hastió de sí mismo. Entonces, cuando dice este pasaje, si tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, no pagues mal por mal, porque si haces esto, ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. Está diciendo, en un momento esta persona se va a sentir avergonzada por lo que hace. Amén. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No es lo que muchos por ahí dicen. Lo que dicen algunos se refiere a una tradición egipcia de llevar un recipiente encima de la cabeza llena de carbones. En señal, era un castigo sobre aquellos que hacían algo malo o un delito. Entonces, como castigo, tenían que llevar en la cabeza este carbón encendido con fuego. Bueno, esa es una apreciación histórica que no tiene nada que ver en el contexto en el que fue escrito el libro de Romanos. En absoluto, era mucho más antiguo. Y cuando vamos al original griego en el que se escribió, la traducción es para que esta persona se sienta avergonzada. Amén. No está diciendo que se le prenda fuego en la cabeza. Nunca hay que dar lugar a una actitud vengativa, sino actuar con amor verdadero. Las llamas estas representan en realidad vergüenza. Está diciendo, si nosotros actuamos bendiciendo a los que nos maldicen,
a los que nos persiguen, si nosotros actuamos haciendo el bien a los que nos hacen mal, se van a avergonzar y Dios quiera que lleguen al arrepentimiento. Martín, Sí, bendiciones. Ahí en el chat puse casualmente lo que estás hablando, ¿no? amén. Lo que le dijo Nicky y la respuesta de David. Amén. Tremendo, Tal tremendo. cual, textual. Textual del libro dice así, hermanos, y muy bien que viene a colación. Le dijo el pastor, me podés cortar en 1000 pedazos y arrojarme a la calle y cada pedazo te seguirá amando. Tremendo. Esa fue la respuesta al comentario que sigue, lo puse invertido, no me di cuenta. Está bien, porque lo que había ocurrido era esto, ¿no? De golpear al pastor, de escupirle en la cara. Y entonces David le responde, podés hasta matarme, cortarme en pedazos, pero cada pedazo mío te va a seguir amando. ¿Sabe qué es eso, hermanos? Es simplemente el ejercicio de una verdadera vida que se consagra a Dios, que puede dar no algo de nuestra capacidad humana, porque hermanos, nosotros queremos que se le prenda la cabeza con fuego. En nuestro razonamiento humano, vengativo y nuestra naturaleza caída. Pero la gracia de Dios derramada en nuestro corazón nos lleva a amar a estas personas, sin importar lo que digan o dejen de decir, lo que hagan o dejen de hacer, porque no se trata de nosotros, se trata de la obra del Espíritu Santo. Y pueden ocurrir cosas tremendas de parte de Dios. La palabra de Dios es tremenda. Y qué importante que es poder interpretar bien la Biblia. Porque a veces a la ligera encontramos ese versículo y nos dice, no, bueno, eso es, si vos haces esto, entonces el juicio de Dios va a caer con fuego sobre la cabeza de esta persona. No, eso esté lejos de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida, porque no sirve de nada, ni le des de comer, ni le des de nada, no sirve. Está diciendo, amá a estas personas con el amor de Dios y todo lo que hagas, hacelo desinteresadamente, no esperando nada en absoluto, porque hacemos la obra de Dios. Amén. Tremendo capítulo 12 del libro de Romanos, ¿o no, hermanos? Maravilloso libro. Y cada vez que vamos a la palabra del Señor, decimos, ay, Señor, cuánto me falta sumergirme en tu palabra, en tu gracia, en tu bondad, en tu amor. Porque si no, hermanos, saben que uno, 1.000.000 de braseros encendidos arriba de la cabeza. Y no lo tenemos. ¿Saben por qué? Porque Él nos ama. Así como somos de fallarle, así como somos de errar al blanco, Él nos sigue amando. Con amor eterno te he amado. Y ese amor está en nosotros. Y por eso este hombre, David Wilkerson, un hombre como cualquiera, pudo decirle a Nicky Cruz, aunque me mates y me cortes en pedazos, cada uno de esos pedazos te va a seguir amando. Tremendo. Qué hermoso cierre para este capítulo 12 de Romanos. Queridos hermanos,